muy buenos días, 9 de la mañana y 8 minutos, ya iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Este día, miércoles 2 de septiembre, y el segundo día del mes de septiembre del 2020. Muchísimas gracias a todos ustedes, Dios mío, yo con este cambio de clima de Quito me quiero morir con estas afectaciones respiratorias, así que mil disculpas por mi garganta y les agradezco un montón por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Recuerden que ya hablamos hace un momentito en el corte de Pichincha Universal, dándoles las recomendaciones del caso para nuestra nueva vida. Ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a saber que tenemos que convivir con este virus. Está aquí. Esperemos que la vacuna llegue porque el virus no se quiere ir para nada. Así que recuerde, siempre póngase mascarilla al salir de su casa. Recuerde siempre, no se toque la cara cuando esté en la calle, por Dios. Yo sé que eso es súper complicado y difícil. Todos estamos ahí siempre que rascándonos del ojo, que cogiéndonos la oreja, que nos pica la nariz, pero trate de no tocarse el rostro cuando esté en la calle. Siempre lavado de manos, el alcohol también, el gel con alcohol también tiene que tener siempre en la mano. Recuerde, el lavado de manos, importantísimo, y el distanciamiento social. Salga, haga su vida, trate de hacer una vida un poco normal, porque no es normal. Si no es necesario, trate de quedarse en casa, no vaya a lugares muy concurridos si no necesita, y si es que realmente necesita salir, hágalo con todos los cuidados que esto amerita. Recuerde que la emergencia sanitaria no ha pasado, estamos próximos a salir ya del estado de excepción, pero el cuidado tiene que ser de cada uno de nosotros. Conciencia, por favor, tenemos que ser conscientes, sumamente cuidadosos y no bajar la guardia, que nos queremos a todos sanos, fuertes y felices. Bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 10 minutos, aquí iniciamos. Y buenos días a todos quienes se van uniendo a nuestra señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias quienes están unidos en nuestra señal de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias a quienes se van uniendo a la señal y transmisión en vivo de nuestro Facebook de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Gracias a quienes están unidos ya, Rolito Carrasco, Gaby Ayo desde el Valle de los Chillos, Francisco Palomino, Paul Hidalgo. Gaby Tayo nos pregunta si vamos a hacer el programa del día viernes. El día viernes ya tenemos programación normal. Cristian Soto, el Sol Romeluna también está por ahí. Gustavo Arteaga, muy buenos días quienes están en mi transmisión en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel, así también en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Y el día de hoy, como ya conversamos con nuestros compañeros y amigos de Punto Noticias, con Alexis y Licenia, hablábamos sobre la importancia de proteger las ideas. ¿Qué es la propiedad intelectual? Ahora con esta crisis económica, y creo que hace un tiempito atrás también los ecuatorianos somos como bien aguerridos, entonces decimos, yo no me voy a quedar quieto y voy a hacer algo para salir adelante, para sacar a mi familia adelante, y ahora tenemos muchísimos emprendimientos, pero muchos de nosotros no sabemos cómo protegerlos o si realmente debemos protegerlos. ¿Qué pasa si no los protejo? ¿Qué pasa si no los registro? ¿Qué sucede si es que por ahí a mí se me ocurrió una idea que alguien más ya la tenía? ¿Qué es lo que debo hacer y cómo debo proceder? El día de hoy vamos a conversar sobre la propiedad intelectual y la pregunta que tenemos en Facebook Live en Pichincha Comunicaciones, ¿sabes cómo proteger tus ideas? Es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. Bienvenidos. Me voy a morir con mi garganta. Les pido mil disculpas. 9 de la mañana y 13 minutos. Esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 13 minutos y está con nosotros nuestra invitada y por supuesto, como todos los días, obviamente tenemos un especialista en el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la propiedad intelectual. ¿Sabes cómo debes proteger tus ideas? ¿Tu idea tiene que ser protegida obviamente en su totalidad o es forma como presentas tus ideas? Vamos a preguntarle el día de hoy a María Cristina Poveda. Ella es abogada especialista en asesoría empresarial de la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en propiedad intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid, socia fundadora del estudio jurídico Corium de Derecho Especializado y cuenta con experiencia en el sector público y privado en asesoría legal y contractual, negociación, investigación jurídica, criterios jurídicos especializados para empresas y personas naturales en materias con derecho civil, mercantil, empresarial, corporativo, propiedad intelectual y laboral.
preparada para nuevas realidades jurídicas en un entorno tecnológico además. Y como todos, migrando ahora a la parte digital y a esta nueva forma de vivir, a esta nueva forma de hacer negocios, a esta nueva forma de comerciar, porque ahora nos toca a todos reinventarnos. Mi estimada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. María Cristina Poveda está aquí en esta mañana. Gracias por estar aquí, María Cristina. Buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación, gracias por la apertura para hablar de estos temas tan interesantes hoy. Como tú dices, todos ya conectados, aprendiendo un poco de la tecnología y poniéndonos al alcance de todas estas nuevas invenciones y facilidades. María Cristina, ¿qué es la propiedad intelectual? Para conversar en el tema y para ponernos ya como un antecedente, porque muchos dicen, no, es que la propiedad intelectual solamente es para cuando escribes un libro o para cuando haces una obra, cuando eres artista. Pero, ¿qué es realmente la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es toda creación humana o todo fruto del intelecto humano, ¿sí? Hay que partir de eso. De ahí una clasificación grande y extensa que la misma legislación prevé, que son 4 ramas: la propiedad industrial, los derechos de autor, las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales, ¿sí? Dentro de estas clasificaciones que te estoy diciendo, vienen todas las cosas que conocemos comúnmente, ¿sí? Las marcas, las creaciones artísticas, las pinturas, las esculturas, los poemas, como bien decías tú, los libros, los guiones de películas, ¿sí? La música e incluso el software, la tecnología y los inventos. Entonces, esa gran clasificación es importante entenderla para que podamos diferenciar. Hay veces que la gente dice, quiero patentar una marca, ¿ya? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad intelectual, proteger las marcas y eso de patentar una idea? Ya. No es lo mismo. No es lo mismo utilizar el término patentar, porque este se utiliza para, como su nombre lo refiere, las patentes, que son inventos o creaciones de aplicación industrial, ¿sí? Y la marca se la obtiene a través de un registro. Entonces, cuando yo quiero obtener una titularidad sobre este signo distintivo, tengo que aplicar un registro. Pero dentro de la propiedad industrial tenemos marcas, tenemos diseños industriales, por ejemplo, el modelo de una cartera, el modelo de un zapato, ¿ya? Al hablar de industrial hablamos de objetos que estamos creando. Porque industrial es que yo no hago carros o cosas así súper grandes. Pero si hablamos, por ejemplo, como tú dices, de una cartera, de un par de zapatos, tal vez de ropa, eso también lo hablamos como industrial. Como un diseño industrial. Podría coger la protección de un diseño industrial por su apariencia externa y por su forma, ¿ya? También los modelos de utilidad, que son un grado más alto ya de utilidad, como por ejemplo piezas de automóviles o eso, y ya las patentes, que como decíamos son inventos con una altura ya alta en creatividad y sobre todo de aplicación industrial, ¿sí? Eso por una parte. Por otra tenemos los derechos de autor. En estas están todas las cosas que se refieren a la literatura, a las artes escénicas, la parte artística, fotografía, e incluso la legislación también contempla el software y los desarrollos, por ejemplo, de aplicaciones, apps tecnológicos en cierta medida, ¿ya? Eso es importante diferenciar. Dentro de las que nos vamos a referir el día de hoy, las otras dos son ya obtenciones vegetales, que son desarrollos de genética en plantas, y los conocimientos tradicionales, que son sabiduría y conocimientos ancestrales de todos los grupos ecuatorianos que se quieran acoger a esta protección, como por ejemplo los grupos indígenas, afroecuatorianos. La protección. Entonces, tenemos que diferenciar y ver, a ver, ¿en qué grupo estoy yo con mi producto y con mi emprendimiento? ¿Verdad? Antes de continuar, quiero leer un mensajito que nos manda Luis Javier Oscullo. Dice, no es emprendimiento, es destrucción de la economía, es desesperación morochita. Y bueno, realmente en los momentos en los que estamos pasando, sí, ya pasamos de ser emprendedores, de ser un poco desesperados, pero lo seguimos haciendo. Y al hacerlo, hay que hacerlo de manera correcta. Y una de esas es
es proteger nuestras ideas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí me está escuchando en este momento don Pepito Pérez, y un saludo además a todos los Pepito Pérez que siempre les ponemos de ejemplo, al menos yo les pongo siempre de ejemplo, y me dice, yo tengo un emprendimiento de hacer empanadas de verde y bolones. No es una idea original. Todo el mundo hace empanadas de verde y hace bolones. Entonces yo no tengo necesidad de registrar mi marca porque todo el mundo lo hace. ¿Está correcto hacer eso? A ver, Carla, es importante explicarle que el valor que nos otorga el registro de una marca no solo es para proteger la marca, sino para pensar en grande, como debería pensar el empresario ecuatoriano. Es extender franquicias, así como licencias de uso de su marca. Todos queremos crecer. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo a través del registro de la marca puedo extender una franquicia, como ya hay algunos casos de éxito en el Ecuador, y puedo, ¿no es cierto?, obtener ganancias a través de ese registro. La idea de, como tú decías, de elaborar empanadas no es susceptible de apropiación, porque todos podríamos elaborar empanadas. Exacto. Pero sí la distintividad que le voy a dar a ese negocio a través de mi promoción y publicidad por una marca que va tomando ya en el mercado, ¿no es cierto?, conocimiento y sobre todo va creciendo. Entonces, eso es importante mencionarles. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una marca? Porque yo digo, por ejemplo, nos ponemos, tomando el mismo ejemplo, nos ponemos las empanadas y bolones de Don Pepito. Nos ponemos de eso y yo solamente le puedo poner ese nombre, o es necesario crear un logo, crear no sé, los colores, la parte distintiva. Eso es súper importante para que la gente incluso empiece a ubicarnos. Eso, todo ese tipo de cosas es lo que tengo que registrar. ¿Cuáles son nomás las cosas que yo debería registrar? ¿Solo el nombre, los colores, la forma, la receta? Es importantísimo lo que te voy a comentar, porque mucha gente no lo hace, pero nosotros como abogados asesoramos directamente al diseñador gráfico, ¿sí? Explicándole al diseñador que todo lo que debe crear debe ser de su propia autoría y originalidad. Eso quiere decir que cualquier marca tiene que tener este grado distintivo alto, una alta distintividad en el mercado, ¿sí? Para que se pueda diferenciar de otros productos y servicios de la misma clase. Entonces, cuando contratemos al diseñador es importante irle guiando en ese camino y tratar de no tomar ideas existentes, ya como es común ahora en Internet o ciertos gráficos, porque eso disminuye y a veces acarrea la irregistrabilidad de la marca. Entonces, a tomar en cuenta, que es lo que yo siempre recomiendo, pero no es el caso a veces, que el nombre sea distintivo, es decir, un nombre de fantasía en la totalidad, si es posible, o por lo menos en la composición del nombre. ¿Por qué? Porque esto significa que yo me voy a diferenciar más de la competencia. Me van a encontrar. Y me van a encontrar por ese nombre que va a tomar luego probablemente ya una capacidad de ser reconocido en otros mercados. Entonces, es mucho mejor ponerme un nombre de fantasía que un nombre que sea relacionado con el mismo servicio que yo voy a prestar. ¿Qué te va a decir el especialista en marketing? Lo contrario, te va a decir que es mejor que la gente asocie nuestro nombre con el servicio que estamos prestando. Exacto. Pero desde el punto de vista marcario, esa es una debilidad para la marca, porque habrán muchas cafeterías y panaderías de Cristi o muchas panaderías de Carla, ¿sí? Ajá, exactamente. Y yo creo que esa es una falencia que ya podríamos hablar incluso más ya en la parte publicitaria, ya con un experto en publicidad. Yo un muy conocido mío argentino se reía y decía, en Ecuador es chistoso porque hay la casa de todo. Hay la casa del perno, la casa de la llanta, la casa del cinturón, la casa de todo. Entonces, estas son las casas de algo o si no, es las empanadas de Don tal, los pollos de Don tal, no sé qué. Entonces, a eso nos referimos, es decir, tratar de buscar un nombre que nos haga distintivo de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa si yo, digamos, a veces en la ignorancia uno puede decir, y hablando de ignorancia es porque ignoramos cómo debemos hacer el proceso y por eso estamos con este experto el día de hoy.
yo voy a poner mi emprendimiento y le pongo unos lindos colores, porque a veces, claro, empezamos siempre a veces por atrás. En vez de asesorarnos bien, empezamos con al amigo pidiéndole que acolite con el logo. No es, acuérdense que los profesionales del diseño también llevan un montón de investigación para hacer siempre las marcas. Entonces, no es de que de dibujando un loguito nomás. Entonces, hay mucho ojo también. Cuando yo hago, digamos, ya tengo los colores de mi emprendimiento y es de, no sé, se me ocurre azul con blanco. Le pongo el nombre y empiezo a comercializar y de repente por ahí me doy cuenta de que hay otro negocio que es parecido, es igual. ¿Podría meterme en algún problema con ese otro negocio? ¿O yo podría perder incluso también mi marca? ¿Cómo se maneja eso si no estoy registrada? Exactamente, tú lo has dicho. Lo importante siempre es realizar una búsqueda fonética, ¿sí? La búsqueda fonética es una capacidad que nos da el CENADI, que es el ente que regula hoy, antiguamente el IEPI, para algunos como lo podían haber conocido. En este nosotros revisamos si es que existe ya el registro de un nombre dentro de la misma clase que yo voy a prestar el servicio o el producto. Es importante hacerlo, no tiene un costo alto, es un costo que ahora tiene incluso una tasa de descuento para pequeñas y medianas empresas y es de $8. Entonces, esto me facilita la vida porque a la final yo evitaría entrar en conflictos legales. Sería el caso del conflicto legal siempre y cuando la otra persona tenga registrada ese nombre. Porque si no tiene registro sobre ese nombre, ambos nos encontramos en la misma disputa. Exactamente. Y podría ser que alguno de los dos se impulse primero por el registro de la marca y bueno, podrían haber ahí otro tipo de situaciones como el uso del nombre comercial, temas que son más jurídicos para pruebas en caso de un proceso judicial, pero es importante hacer esta búsqueda previa. Existen algunas prohibiciones también para registros de marcas, Carla, es importante mencionar que no podemos registrar todo. Hay unas prohibiciones absolutas que pueden ser gráficos, contrarios a la ley o al orden público, que aboguen o hagan apología al racismo, al machismo en general. Ese tipo de cosas no se pueden registrar en absoluto y la autoridad administrativa lo va a negar de oficio. Existen otras prohibiciones relativas, como las que ya comentábamos, que son estas descripciones genéricas de la marca, como utilizar los mismos términos de los servicios que vamos a registrar. Algunos de esos registros, me dirá la gente que nos escucha, han pasado, o tal vez alguien que nos escucha es titular de una marca, por ejemplo, como decíamos, Panadería de Cristi, ¿sí? Pero son consideradas ya dentro de la jerga de los abogados en propiedad intelectual como marcas débiles, porque como te decía, son fáciles de confundirse con otras marcas en el mercado. Es importante, mi estimada, entonces, bueno, estar súper atentos a todos estos tips que nos está dando en este momento ya nuestra invitada María Cristina Poveda. Y al final le vamos a contestar a Santiago Ron, que nos pregunta dónde se puede hacer una asesoría más específica. Isabel Macías dice, qué interesante esta entrevista en este tiempo de emprendimientos. Muchísimas gracias, mi querida Isabel, para eso estamos. Fernanda Guapaz de La Verde dice, buen día, ¿qué pasa si registro una marca pero no la uso inmediatamente? ¿La podría perder? Hay el proceso, sí, de cancelación por no uso de la marca. En este caso es importante que se dé el uso de la misma. Hay un trámite administrativo que cualquier interesado podría solicitar en caso de que se esté bloqueando este uso porque otra persona desea en la misma clase e emprender un negocio. Entonces es importante dar uso de la marca. Es importante, entonces, si registro mi marca, úsela enseguida, eso es súper importante. Raúl Puma dice, ¿qué tan cierto es que otros registran tu nombre de negocio? Después te venden a ti mismo tu nombre. Eso es viveza criolla, creo yo. Es viveza criolla, puede ser un registro de mala fe, se puede probar también eso a nivel ya de los procesos administrativos ante la autoridad administrativa. Han sucedido casos, por ejemplo, con franquicias del extranjero o con marcas del extranjero
gente que ha registrado aquí nombres del extranjero. El famoso caso fue el de McDonald's, no sé si tú recuerdas, McDonald's del Ecuador, cuando hubo éxito. Entonces, ahí hubo un acuerdo entre las partes porque McDonald's entró a operar 10 años después del primer McDonald's que hubo aquí en el Ecuador. Claro, y el primer McDonald's era ecuatoriano. Exactamente, entonces hay una parte en la doctrina de la propiedad intelectual que nos dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, si yo primero en el tiempo mi registro, tengo prioridad en el derecho, pero sí habrían casos, como te digo, como aquellos de registros de mala fe, por ejemplo, el diseñador gráfico al que yo le contraté para que en otro lado. Y yo me demoré un mes en registrar y él registró mi nombre antes. Obviamente eso podría ser un registro de mala fe y yo lo puedo probar. Es importante entonces conocer cómo vamos a poder registrar nuestra marca y vamos a continuar hablando con nuestra invitada el día de hoy, María Cristina Poveda. Nos vamos a ir a un pequeño cortecito y vamos a regresar entonces ahora también a hablar cuáles son los pasos a seguir para registrar las marcas, ya no solamente de emprendimiento, sino también vamos a hablar ahora de la propiedad intelectual de las obras, de los artistas, que también es importante que lo registren y a veces lo dejan pasar y no registran a tiempo y eso puede llevar algún problema en el futuro. Entonces, María Cristina Poveda nos está ayudando con todas estas dudas y haciéndonos un caminito para hacer las cosas como se deben hacer correctamente. 9:31, nos vamos a un cortecito y regresamos de enseguida. 9:33 ya regresamos, estamos en La Mañana Morocha, tu programa con color, hoy escuchándole a María Cristina Poveda, ella es experta en propiedad intelectual, estamos hablando sobre las marcas, sobre cómo debemos proteger nuestros emprendimientos ahora que todos somos emprendedores en esta crisis económica que nos ha tocado vivir, pero es importante hacerlo bien, y ya lo decía nuestra invitada al inicio del programa, porque es importante registrar, porque todos queremos crecer. No nos queremos quedar solamente con un pequeño emprendimiento que en estos momentos me saque del apuro. Qué bueno sería que en este momento tan difícil salga de ahí muchísimas empresas ecuatorianas, pero para eso hay que hacer las cosas bien desde el inicio. Asesórese con una persona que sabe, en este caso María Cristina Poveda nos está ayudando con esta asesoría. Contrate una persona que sepa hacer su marca, su logo, y yo sé que a veces los recursos faltan, pero es muy importante. Eso es una inversión al futuro de su empresa. Así que recuérdenlo muy bien. Así que es importante hacerlo. Hablábamos sobre las marcas, María Cristina. Hablábamos sobre los emprendimientos. Pero, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, tengo una idea nueva? Digamos, no sé si era una idea nueva, pero de repente con esto de la pandemia, aparecieron, por ejemplo, los visores. Y apareció un visor y luego aparecieron un montón de visores. No sé si es una idea nueva de aquí, me parece que ya venía de China. ¿Qué podemos? Por ejemplo, habían también unos elásticos que te agarran la parte de las tiritas de la mascarilla para que no te duelan las orejitas. Eso también me parecía súper interesante. Ese tipo de cosas, no sé si son ideas nuevas, pero digamos que es una idea nueva. Es una idea innovadora que nadie más se le ha ocurrido en el mundo entero. ¿Cómo debería registrar yo? ¿Eso ya es una patente o sigue siendo un registro de marca? Estás con el micrófono apagado, María Cristina. Gracias por la pregunta. Hay que hacer esa diferenciación que decíamos, ¿no es cierto? En este caso, el criterio sería que cualquiera de esas cosas que me mencionas son diseños industriales, ¿ya? Acuerdo. Diseños industriales, ¿por qué? Porque estamos protegiendo su forma externa, ¿sí? Y la apariencia externa que estos tienen. Ahora, ¿qué sucede? Estos registros de diseños industriales tienen un estado de la técnica a nivel mundial. Es decir, que para que yo pueda registrar un diseño industrial o apropiarme de él, debo hacer una búsqueda del estado de la técnica y quiero saber si en el mundo existe algo parecido o no, porque si existiría algo parecido, yo ya no podría apropiarme, ¿sí? Entonces, eso significa que habría que asesorarse para hacer esta búsqueda previa. Existen muchas cosas, como por ejemplo, decíamos, un modelo de utilidad. Eso ya es una escala superior al diseño industrial. El modelo de utilidad nos facilita el uso de un aparato o un artefacto y ya tiene una composición
inventiva un poco más elevada, y la patente ya es una invención elevada, y todos tienen un estado de la técnica en el mundo, es decir, alguien pudo haberlo inventado, creado o diseñado con prioridad. Entonces, a eso se refiere estas búsquedas que como a comparación de la marca, la búsqueda fonética, en el caso ya del diseño industrial, el modelo de utilidad de la patente, en la búsqueda del estado de la técnica, ¿ya? Ahora, vemos que las personas pueden emprender siempre y cuando estos no se encuentren con alguna protección a nivel nacional, o la persona que primero lo haya hecho, o la diferencia que tengan en su apariencia externa. Entonces pueden haber unos visores que sean como estos que están saliendo aquí como esfera, hay otros que son planos, hay otros que son rectos. En sí la idea no puede ser apropiada por alguien, pero sí la distintividad en su forma o en la utilidad o en el nivel inventivo que tengan. Entonces, es lo que les diferencia a los distintos emprendimientos. Y esos tienen que ser registrados, así exista uno diferente, uno parecido, digamos, pero yo lo hice, no sé, por ejemplo, como decíamos, un visor que es así súper recto es el que salió primero, y luego salió ahora el que parecen todos Buzz Lightyear, así todos parecen astronautas. Ese es otro, eso también debería yo registrar como una variante del primero. Podría yo registrar siempre y cuando no tenga un registro previo y en el estado de la técnica no haya nada parecido en el mundo. ¿Sí? Ahora, me dicen que, ¿cuáles serían los costos de hacer el registro de una marca? ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer el registro y cuál es el costo? Ya, como hablábamos, entre todas las distintas ramas que estábamos tocando, hay distintos costos. Entonces, el de la marca, que es el signo distintivo como tal, ¿no es cierto? El logotipo, que puede ser gráfico o solo figurativo, o puede ser mixto. Este tiene un costo normal de una tasa de $208, pero ahora con un descuento que se está aplicando a las pequeñas y medianas empresas, el costo se ha reducido a $104 la tasa, ¿ya? ¿Es una sola vez que se cancela esto? Es una sola vez hasta el 10º año. A partir del 10º año se hace una renovación que ya es continua hasta de por vida. Entonces, ¿cuánto tiempo me dura a mí el registro de una marca? 10 años y más 10 años que pueden ser renovados de por vida. Y si yo realizo, en cambio, el registro, el de una patente, por ejemplo, si yo registro una patente, ¿cuánto tiempo dura? ¿Igualmente 10 años? 20 años tiene la patente y después ya no se renueva, entra al dominio público y todos pueden explotar o hacer uso de esa patente. Así es, ok. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante saber porque podemos ser dueños de nuestra marca, pero por ahí la receta original de nuestra empanada ya no va a ser solo mía, sino ya puede ser del dominio público. Dominio público. Cuando hablamos, cuando volvemos al tema de los derechos de autor que nos habíamos conversando. A eso vamos. Y en los derechos de autor estamos hablando ya, ¿no es cierto?, de creaciones artísticas, guiones, libros, letras o composiciones musicales. En todos estos están envueltos dentro de los derechos de autor. Esos tienen otro tipo de manejo, ¿no es cierto? Así es, claro. Los derechos de autor, que es importante mencionar, que estos nos otorgan dos grandes facilidades, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. El autor tiene derechos morales sobre su obra, ¿sí? Cuando hay una obra, primero, antes de entrar al otro tema, toda creación del intelecto humano que tenga cierta altura creativa y originalidad es considerada una obra. No necesariamente, y es en un ejemplo gráfico que siempre hago, un cuadro tiene que ser muy bonito para ser original, porque podría una pintura de un niño tener originalidad y ser una obra como una pintura de un gran artista. Entonces, claro, la originalidad tiene criterios jurídicos subjetivos y objetivos que son tomados en cuenta ya por las autoridades al momento de considerar su originalidad o no. Pero es importante decir que estos están sujetos a derechos y estos derechos son derechos morales, que son los que tienen todos los autores. ¿Cuáles son los derechos morales? Cuando tú tienes el derecho de que te nombren como autor de una obra siempre, por ejemplo, como autor de una fotografía, de una canción,
en general de una película, los derechos a que no mutilen o a que no dañen o transformen tu obra sin tu autorización, ¿sí? ¿Ya? O que puedas presentarte con un seudónimo. Has visto que hay gente que escribe libros. Claro, y, No se y presenta canciones y todo, claro, por supuesto. con seudónimos. Esos son derechos morales. Ahora, los derechos patrimoniales, que son los que más nos competen, son aquellos derechos de explotación que son exclusivos del autor. Es decir, el autor de una canción tiene los derechos exclusivos para comunicar públicamente, reproducir, ¿sí? Distribuir y transformar su canción. Y nadie puede utilizarlos sin la autorización previa de él, a menos de que esté dentro de unas de las limitaciones y excepciones que la propia ley contempla para ciertos usos, como son, por ejemplo, los usos en temas de noticieros o temas de actualidad. Se utiliza, por ejemplo, una canción para una campaña, para un spot publicitario o para cualquier otra cosa. Eso no se puede hacer porque tiene derechos de autor una canción. Si la canción no tiene derechos de autor, ¿se la puede utilizar? Hay canciones que están en el dominio público, porque Pero ya han pasado mucho tiempo, porque ya tienen muchísimo tiempo. Eso también quería preguntarte, ¿cuánto tiempo dura la obra intelectual siendo solamente del autor? En derechos de autor, la protección son toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Wow. ¿Sí? Es increíble. Recién entran al dominio público. Hay bases en internet musicales con canciones que ya están en dominio público y en las que ya las puedo yo sincronizar, por ejemplo, como tú dices, en un programa o en una película, claro, sin que tenga que pagar por esos derechos. Tú vas a ver que cuando estamos en YouTube y alguien sube un video, YouTube tiene estos programas para detectar el contenido y te corta la transmisión porque no tienes adquirido el derecho sobre esa canción o no has solicitado a las entidades de gestión, que son algunas encargadas de administrar los derechos musicales, como por ejemplo en el Ecuador SAI, Cesarime. Así es. Los audiovisuales Ejeda, en los artísticos tienes Uniartes, así. Entonces, ahí es donde va la gente a solicitar los derechos para utilizar esto. Esto en cuanto a derechos de autor. De autor. Ya, ¿qué pasa con el IEPI? Ahí no tiene que ir todo el mundo a registrar su marca, su derecho de autor, su marca industrial. ¿Tenemos que ir todos al IEPI o dependiendo de cuál es mi producto, debo ir a ciertas entidades? ¿A dónde debemos recurrir? Ya. IEPI, que era antes el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, hoy conocido como Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, es la autoridad administrativa para todo lo que se refiere a derechos intelectuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un artista, por ejemplo, un autor de una canción o de un poema, va a registrar, no necesariamente tiene que hacerlo porque los convenios internacionales nos señalan que las obras no necesitan registro, las obras, pero se lo hace para tener una prueba de autoría. Entonces, acudo a SENADI, a la Dirección de Derechos de Autor y hago el registro de la obra, en este caso el ejemplo, la canción o el poema que escribí. Para la marca, tengo que acercarme de igual manera a SENADI, a la Dirección de Propiedad Industrial y en este caso hacer el registro de la marca, del diseño industrial, de los modelos de utilidad y de las patentes. Ahí están las patentes. Hay otra dirección que es de las obtenciones vegetales, como decía, y hay otra dirección dentro de SENADI también para conocimientos ancestrales. ¿Yo puedo registrar una receta de una comida? Podría registrar una receta de una comida siempre y cuando tenga... Como le dicen siempre, la receta secreta, sí, el ingrediente secreto. ¿Puedo registrar? Existe otra figura a nivel jurídico que se llama el secreto industrial, ¿sí? Conocido como, por ejemplo, para la fórmula de la Coca-Cola, para la receta secreta de Kentucky, ¿sí? Hemos escuchado eso. Esos son secretos industriales. Es un depósito voluntario que se hace, ¿sí? Como dentro de SENADI. Y esta composición, como su nombre lo dice, no se conoce. Entonces, ese es un caso
Pero para el caso también de los alimentos, siempre y cuando tenga la altura creativa y la originalidad que requiere, yo podría registrar una receta, pero no olvidemos que no podría decir me apropio de la idea de hacer empanadas de verde, podría apropiarme de la idea de hacer empanadas de verde siempre y cuando haya una receta original y un ingrediente original de eso. O sea, algo... Que no sea el ancestral que nosotros conocemos todos en el país. Exacto, que no sea el común. Entonces, hay criterios y tendría que hacerse un análisis más profundo con la persona que tenga esta necesidad de registro para poder ayudar. Estamos conversando con María Cristina Poveda hablando sobre la propiedad intelectual y ya tenemos algunas ya apreciaciones de nuestros queridos oyentes. Y antes de ir con las preguntas, quiero mandar un saludo súper grande desde Corea. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa desde tan lejos. Quisiera poder enviar un saludo, dice, a la mamá y a la hermana de Patricia Rengel, que nos escucha siempre, así que un abrazo gigante para toda su familia. Pati está en Corea. Quiero preguntarte, bueno, Marcelo Romero dice, si yo me invento algo novedoso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ante qué institución y cuánto tiempo dura el proceso. Es lo que hablábamos hace un momento que nos decía María Cristina, ¿verdad? Si es algo novedoso. Y los pasos a seguir es dirigirme a las instituciones que nos nombraba María Cristina hace un momento y seguir el proceso. Más o menos, ¿cuánto tiempo me dura el registrar algo nuevo, un invento nuevo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo me toma? Ya, ahí teníamos que volver a distinguir, ¿sí? Si es una marca, si va a ser un diseño industrial, si va a ser un modelo de utilidad o si va a ser una patente. Como te decía, entre los tres, diseño industrial, modelo de utilidad y patente, el nivel inventivo va acrecentándose. Entonces, en el diseño yo voy a proteger la parte externa, ¿sí? Por ejemplo, diseño una linda taza con una forma espectacular, eso es lo que protejo en el diseño industrial. En el modelo de utilidad voy a proteger la facilidad que me da esa técnica para mejorar el uso de algo. Y en la patente yo ya estoy con un nivel inventivo muy alto, o sea, algo que no exista, que no haya sido creado, nuevo, no necesariamente un producto, puede ser una fórmula de una medicina, ¿sí? Claro. La vacuna, por favor. Exactamente, las vacunas son sujetas de patentes, exactamente. Ok. Entonces, tengo que ver eso. Y depende, la marca es lo que menos tiempo va a tomar, la marca va a tomar de 3 a 5 meses del registro, los modelos de utilidad y los diseños industriales más o menos de 6 meses a 1 año, y por lo general las patentes, que es lo más difícil, de 1 año a 2 años. Pero María Cristina, durante este tiempo yo puedo seguir produciendo y puedo seguir comercializando mi marca y mis productos antes de sacar los permisos y antes de proteger la marca, ¿puedo seguirlos comercializando? En el tema marcario, sí, yo ingreso el registro y sigo vendiendo mis productos, sigo haciendo mi negocio. En los diseños industriales, modelos de utilidad y patentes, no se tiene que hacer las revelaciones previas al registro, sino que se tienen que mantener en secreto, porque cuando ya están reveladas al mercado ya pierden la protección. Entonces, claro, y alguien más lo puede tomar. Exacto, en los niveles de inventivo, eso decía. En las marcas, sí, en las marcas yo puedo utilizar y seguir comercializando mis productos hasta que me otorguen mi registro. Ok. Rolo Carrasco nos pregunta y dice, por favor, ¿qué tiempo tengo para registrar una canción? A ver, en el tiempo y en el espacio puedo hacerlo en cualquier momento. No pierdo el derecho porque yo soy autor de la obra, aunque no la haya registrado. Ese derecho se me concede a mí la ley por el solo hecho de haber creado la obra. Ahora, se recomienda registrar las canciones para tener prueba de autoría, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerlo en cualquier momento. El registro es sumamente rápido de los derechos de autor, dura 48 horas una vez ingresada la solicitud y ya nos entregan el registro de la canción. Santiago Ron nos dice, por favor, ¿cuánto cuesta o quién pone el precio para usar una canción de autor? ¿Hay alguna tabla, por favor? Hablábamos de Saize y Sarime hace un momento. Ellos son quienes determinan, por ejemplo, cuánto yo debo pagar por usar una canción de un autor ecuatoriano en un producto publicitario, por ejemplo.
Ya, existen dos maneras. Como decíamos, el derecho de los autores exclusivo tienen la de la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Ellos quieren hacerlo directamente contigo o pueden encargar esta gestión a las entidades de gestión. Por lo general, hay dos casos. Por ejemplo, para la sincronización en películas, la mayoría de casos son de negociación directa con el artista. Y eso es un tema ya del presupuesto que maneja. Para temas publicitarios, por ser tan amplios, el artista no puede estar todos los días hablando con gente que quiera poner la canción en la radio o en las discotecas. Entonces, esa administración del repertorio se le encarga a las entidades de gestión y la entidad de gestión tiene una tabla. Esta tabla ha sido aprobada ya por la asamblea de los miembros y ellos tienen al público expuestos en sus páginas web cuál es el valor y el tiempo que pueden utilizar por cada una de los usos que den. Entonces, hay distintas formas, como decíamos. Importante entonces conocer todos estos detalles. Santiago Pérez Duque nos envía un gran abrazo, especialmente a María Cristina, y dice, ¿qué pasa con los videos o imágenes de los productores que cuelgan en YouTube o redes sociales y son usadas por otros? Ya. Cuando hablamos de los derechos de imagen, como su nombre lo dice, eso es un derecho personalísimo, ¿ya? Es decir, que es un derecho propio de la persona, el cual yo necesito tener una autorización, por ejemplo, en el uso de una fotografía o en el uso incluso de la voz de alguien para poder, ¿no es cierto?, proyectarlo o en algún otro lugar. Entonces, habría ahí, ¿no es cierto?, una infracción a mi derecho del uso de mi imagen y yo podría hacer y plantear en caso de YouTube a través del sistema que YouTube nos proporciona, que se dé de baja el video, ¿no es cierto?, haciendo el reclamo en línea, porque ellos tienen un excelente sistema de reclamo en línea para que podamos dar de baja el uso de esa imagen. Como decía, hay excepciones y limitaciones que son, por ejemplo, el uso de imágenes de políticos en noticias, ¿sí? Yo no podría, no podría apropiarme de no usar esas fotos porque esos son temas de actualidad. La posición política de los políticos es abierta. Si es una figura pública, obviamente es de dominio público la fotografía porque es un evento público, porque exactamente. Es personalidad pública. Pero si es, por ejemplo, una imagen de una modelo o la imagen de, no sé, de una familia o algo así, tiene que tener sus derechos y tienen que, obviamente, los dueños de su imagen cobrar por los usos de esa Te doy un ejemplo que fue bastante controversial. Por ejemplo, algunas tiendas de bicicletas utilizaban como campaña de publicidad para vender sus bicicletas la imagen de Richard Carapaz, ¿sí? Entonces, eso no es posible, primero porque Carapaz no ha autorizado el uso de su imagen para asociarle con una marca de bicicleta de uso común, porque él tiene ya derechos de imagen incluso a favor de operadoras del Ecuador y ellos manejan sus derechos de imagen. Entonces nos podemos meter en un lío bastante grande por sacar una imagen de internet de alguien que no nos ha autorizado utilizar su imagen. Tenemos una pregunta que no me quiero saltar, mi estimada María Cristina, antes de ir. Nos dice, una consulta para la entrevistada, ¿cómo se protege el patrimonio cultural? Por ejemplo, los saberes ancestrales han sido vulnerados porque hay quienes se hacen de este conocimiento y patentan un producto que pertenece al conocimiento que es patrimonial de un país. ¿O cómo se hace en el caso, por ejemplo, del germoplasma en Palora? Hay una especie de pitahaya que es de este sector, pero inversionistas filipinos y chinos han pirateado el producto y hoy ya se produce pitahaya paloreña producida en otro país. Eso afecta también a la economía ecuatoriana. Dice, también está el caso del hongo que degrada el plástico que es de un bosque del Napo, de aquí del Ecuador. Pero se lo llevaron a estudiantes de Estados Unidos, de una universidad en Estados Unidos, en Yale, y lo patentan como descubrimiento de ellos. Eso ya es un tema de Estado, de protección del patrimonio cultural ecuatoriano y cultural. Entonces, como decíamos al inicio, las 4 grandes ramas y clasificaciones de la propiedad intelectual. La propiedad industrial, que ya tocamos, los derechos de autor, y ahora las preguntas van relacionadas a las obtenciones vegetales
y a los conocimientos y saberes ancestrales. En cuanto a la primera pregunta de los conocimientos y saberes ancestrales, existe ya una dirección a nivel de CENADI que registra como depósito voluntario los conocimientos, sabidurías, recetas, temas medicinales de los grupos, ¿sí? Considerados dentro de los indígenas, afroecuatorianos o todo grupo o comunidad que tenga estos conocimientos. Entonces, ¿cómo se solicita? La comunidad tiene que voluntariamente, ¿no es cierto?, hacer una fase de consulta entre todos sus miembros para hacer este depósito voluntario en CENADI, solicitar el servicio que es en sitio, va a CENADI con uno de los delegados y recoge el depósito voluntario, por ejemplo, digamos, de una receta ancestral, de un procedimiento que ellos tienen de curación o de cualquier saber en general que ellos tengan, y lo hacen un registro de forma secreta ya en CENADI. Esa es una de las formas con las que se ha podido proteger hoy en día estos registros de patentes que atentan contra los conocimientos y saberes ancestrales. En su momento fueron de comunes, especialmente con la sangre de drago en el uso de algunas cosas que fueron patentados en Estados Unidos. Dentro de esos procesos ya no se podría hacer nada en este momento, pero sí proteger de ahora en adelante. En cuanto a las obtenciones vegetales y el germoplasma que nos consultaban, como su nombre lo dice, las obtenciones vegetales protegen las modificaciones genéticas o las mejoras a las variedades de plantas a nivel del germoplasma, es decir, que la piratería ahora es piratería incluso a nivel de temas de las plantas y vegetales. De la naturaleza. Entonces, también habría un recurso por infracción de derechos de obtenciones vegetales ante la autoridad respectiva. Habría que probarse ciertas cosas, que igual la titularidad y las modificaciones genéticas y los registros en general, pero hay posibilidad de hacer este tipo. Hay posibilidad de recuperar entonces nuestras fórmulas ancestrales, y eso también ya es competencia más también del Estado. Mi estimada María Cristina, nos quedamos con algunas preguntas ahí por hacer. ¿Se pueden hacer registros en línea? Nos dice David Ordóñez. Los registros ahora son en línea de las marcas y también del tema de en general, de la mayoría de cosas, los registros ya se trabajan en línea. Sí, debemos entrar a la página. Recomiendo y aprovecho el espacio para hacernos un poquito de publicidad. Sí, por favor, me piden tu contacto, mi querida María Cristina, por eso te quería pedir dónde te pueden localizar Universal. para poder tener mejor asesoría. Nosotros nos puedes encontrar en internet como Corium Derecho Especializado, ¿sí? En nuestra web. Mi celular es 09999 46854. Es importante la asesoría de un abogado, como les dije, por favor. Cosas que no conocemos tal vez nos puedan llevar a que no nos registren la marca que estamos buscando, o en sí, y a las cosas que son más complicadas, como los temas de patentes, modelos de utilidad. Así es. Por eso, vaya donde un especialista, esto es súper importante, y ahora que estamos a protegernos. Entonces, muchísimas gracias, María Cristina Poveda, gracias por tu aporte. Gracias, Carla, buenos días con todos. Muchísimas gracias a todos, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Me voy. Adiós, soy Carla Salomé Cornela Morocha, hasta mañana.